Y la verdad hace rato los habíamos repartido, pero alguien nos contó de la alegría que era cuando iba en la calle y veía un carro con el logo ahí atrás. Decía, uy, este es de mi comunidad, y salía a saludarlo. Claro que también cuando lo cerraba, pues era, el que me cerró fue de la comunidad. Qué alegría estar en la casa del Señor. Definitivamente no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios. Me encanta cómo podemos disfrutar el tiempo de la alabanza, y gracias a ustedes siempre por disponerse para traernos un tiempo bien especial del Señor. La gente al principio no pone en el lugar indicado el tiempo de adoración y alabanza, ¿sí? En realidad es abrir el corazón y cantarle al Señor. Algunas personas no lo hacemos muy duro porque tenemos voz de tarro, pero no importa. Lo que importa es nuestro corazón, nuestra disposición. Algunos, aunque tenemos voz de tarro, cantamos duro. Y pobrecito el de al lado que escucha la voz que tenemos. Pero de verdad es una alegría poder cantar y sentir la presencia de Dios y darle algo tan sencillo como es la alabanza y la adoración al Señor. Y me alegra que lo podamos hacer aquí siempre. Y de pronto, yo siempre pienso en los que vienen por primera vez, que dicen, estos que cantan, ¿por qué están locos? ¿Por qué nos piden que alcen la mano? Y hay esos procesos de alzar la mano, ¿no? Hay una alzada que es hasta acá, hay otra que es al otro lado, hay una que ya la subimos un poquito, hay otro que va acá, hay uno que ya... En realidad, a mí personalmente nunca me ha gustado que le tengan que decir a uno que alce las manos, ¿no? Y yo sé que Sergio no lo hace en ningún momento obligando a la gente, no, a ver, alce las manos. Debería ser algo propio de nosotros, ¿no? Y si usted entiende que es alzar las manos significa rendirse delante del Señor. Cuando a usted le apuntan con un arma por detrás, ¿usted qué hace? Rendido, no hay nada que hacer, ¿sí? Cuando usted viene acá y le alza las manos al Señor, usted se rinde ante Él. No, y Él no le está apuntando con una pistola, le está apuntando con amor, con paz, con gozo que quiere traer a su vida. Y lo mejor para eso es rendirnos y dejar que Él haga con nosotros lo que Él quiera, que siempre será bueno, agradable y perfecto. Ok, vamos a compartir un poco la palabra del Señor, pero como siempre, quiero que pongan esto en el orden que es. A quien venimos a buscar es al Señor. Así que cierre sus ojitos y ponga su mente, su corazón en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Padre, como siempre te entregamos esta palabra que viene a continuación. Tiene que ser tu palabra y no la de un pastor, no la de un hombre, Padre Celestial. Venimos aquí porque queremos recibir de ti, Señor. Porque podemos hacer muchas cosas en el día y trabajar y movernos y uno y la otro, pero nada se compara con venir delante de ti y recibir lo tuyo, Padre Celestial, lo que llena, lo que no será quitado, lo que es para vida eterna, lo que me puede dar fuerzas, me trae sanidad, me trae libertad, me trae dirección, Padre Celestial. Por eso estamos aquí, porque no queremos perdernos de lo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Así que nos vamos a disponer, vamos a dejar a un lado todas las preocupaciones y los afanes y queremos tomar un tiempo para estar delante de ti, Señor, y poder recibir la palabra y el mensaje que tienes para nosotros. Como siempre, Espíritu Santo, muévete aquí y toma el control de cada cosa que hagamos y ministra nuestros corazones. Lo pedimos hoy todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Qué rico, dile a la persona que está a tu lado, qué rico estar en la casa de Dios. Éxodo capítulo 31, 1, por favor. Éxodo capítulo 31. Nunca se les olvide que nosotros tenemos una Biblia de traducción lenguaje actual que ofrecemos allí por 10,000 pesos. Si usted necesita una, ahí se la venden. Tiene un lenguaje que lo puede entender hasta un niño de 12 años. Así que no vaya a decir, no, yo leo la Biblia pero no la entiendo, porque esta está hecha para que hasta un niño de 12 años la comprenda. La tiene conmigo, Éxodo 31, del 1 al 5, lo voy a leer yo desde la traducción lenguaje actual. Dice,
Dios habló con Moisés y le dijo, tú conoces a Bezalel, en la otra versión así también dice Bezalel, hijo de Urí y nieto de Ur, de la tribu de Judá, yo lo he elegido. ¿Cómo dice en esta versión? En el 2, regálame el 2, un momentico, Brandon, dice, toma en cuenta el hijo de Urí, nieto, no dice que lo he elegido, en esta versión dice yo lo he elegido. En el 3 dice, acá dice, y le he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad. No lean más, por favor, mírenme acá un segundito. En esta versión dice, y lo he llenado de mi espíritu, le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras. En esta versión dice, obras de arte. Escúcheme, cuando uno dice que Dios le da su espíritu y le da sabiduría y le da inteligencia y le da capacidad creativa, ¿usted qué cree que va a hacer esa persona? ¿Qué tipo de labor va a ejecutar? Cuando uno lee esto y dice el Espíritu de Dios, uno está pensando un pastor, un apóstol, un maestro, un evangelista. Pero en esta versión dice, y la capacidad para hacer obras de arte. Mire lo que dice el 4. 4, hijo. Para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce. En esta versión dice, él sabe hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. Y también sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. Escúcheme, Dios, en su libro precioso que es la palabra, a la primera persona que le da el Espíritu de Dios es a un orfebre, que es el que trabaja con oro y el que hace todas estas cosas. Y no se la dio específicamente para que esta persona se fuera a ministrar o fuera pastor o evangelista, sino que era para que construyera algunas cosas en el templo, como el arca del pacto y cosas que tenían predestinadas. Y bueno, hemos estado hablando de esto y hemos estado hablando de que Dios, nuestro llamado está en nuestro trabajo. Y hemos estado hablando de que tú tienes que ir a tu casa y tu llamado es la gente que está en tu casa. Pero hay una cosa que me conmovió acá, es que el Espíritu de Dios lo recibe para hacer ese trabajo. Entonces me vino esta pregunta a mi cabeza. Cuando yo quiero hacer un trabajo en específico, yo pido que el Espíritu de Dios venga a mí o no. O a veces uno solamente pide el Espíritu de Dios para cosas que entre comillas nosotros llamamos espirituales. ¿Sí? Cosas que tengan que ver con la iglesia, cosas que tengan que ver con ministrar la palabra, cosas que sean con enseñar la palabra, pero nunca pensé en el Espíritu de Dios para un trabajo específico, como ser orfebre, para trabajar con oro, para trabajar con madera, para trabajar con, ese tipo de cosas que se le estaban pidiendo en ese momento. Y pues tratando de leer y entender, porque me conmocioné con esto, oye, no se hablaba del Espíritu de Dios sino hasta ese momento. La primera vez que aparece en la Biblia el Espíritu de Dios es ahí, y a la primera persona que se lo da es a Bezalel. Me puse a averiguar un poquitico acerca del nombre, que significa a la sombra de Dios o en la protección de Dios. Se lo da para que él ejecute una labor, para que ejecute un trabajo, y Dios quiere que ese trabajo se ejecute bien. Entonces me puse yo a pensar allí, bueno, yo quiero hacer esto bien, yo quiero hacer mi trabajo bien, yo quiero ejecutar tal cosa bien, yo quiero que la otra esté bien, yo quiero que mi empresa esté bien, yo quiero tal cosa bien, pero a veces en mis fuerzas no voy a ser capaz. Y como que uno decía, no, es que yo me tengo que esforzar más y más y luchar más por mi empresa. Y esto me cambió un poquito el concepto de lo que estaba hablando. ¿Por qué no pedir que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo venga en mi vida para también ejecutar bien, como Dios quiere, mi trabajo? No sé si me está entendiendo esto. Déjeme tomarlo así. Veo a Jaimito a este lado. Entonces Jaimito viaja y hace una correría con un montón de mercancía y se dirige de aquí hasta las costas que va Jaimito, ¿no?
Entonces Jaimito le pide al Señor, Señor, yo voy a manejar esta maleta, toda esta mercancía, la quiero vender, pero quiero que tu espíritu me acompañe y vaya conmigo. En la versión decía, devuélveme el versículo, hijo, el versículo 4, versículo 3, perdón. Y él ha llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, de inteligencia y capacidad creativa. Entonces Jaime le pide al Señor que en su trabajo el Espíritu esté con él y Dios le regala sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. ¿Cómo ejecutaría su trabajo Jaimito después de recibir esto? ¿Sería mucho mejor? Definitivamente tendría que ser muchísimo mejor. Pero la ganancia mía con esto es que yo nunca entendí que para hacer el trabajo oraba para que el Espíritu de Dios estaba conmigo, ¿sí? Le pedía era que me fuera bien. De pronto, Señor, voy a hacer esto, te pido que me vaya bien, que sea tu voluntad. Pero no llegué en ningún momento a decirle, Señor, yo quiero que me des inteligencia para hacerlo. Yo quiero que me des sabiduría. Yo quiero creatividad tuya y quiero que tu Espíritu esté conmigo para eso. Y de pronto lo tenemos muy lejos de nuestras empresas, de nuestro trabajo y de nuestro estudio. Lo tenemos es en el concepto de lo que yo creo en mi mente. De pronto me estoy equivocando con usted y algunos de ustedes pueden decir, no, yo sí lo tenía así. Mi concepto, uno pedía al Espíritu Santo siempre para algo que fuera muy espiritual, ¿sí? Algo que fuera como, voy a orar por los enfermos, Espíritu Santo, ven a mí porque voy a orar por los enfermos. Voy a empezar una célula y le voy a compartir a la gente de la palabra de Dios. Espíritu Santo, ven a mí y dame la palabra para yo hablarles. Y siempre que tenía que ver con cosas así como muy espirituales, yo pensaba en el Espíritu Santo, pero nunca me lo imaginé de esta manera. El Espíritu de Dios en mí para poder hacer el trabajo bien hecho, mejor que los demás. Entonces ahí se me une la historia de Daniel. ¿Cómo fue que Daniel se presentó para el trabajo de ser servidor del rey? Y la palabra de Dios dice que él era 10 veces más sabio que todos los demás que estaban alrededor. Y no solamente Daniel, sino también los otros tres. Los nombres que me acuerdo es Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos no eran los nombres, sino los que le habían colocado. Pero ¿qué tenía? Yo digo, bueno, si Daniel era, uno dice, no, pero es que Daniel era de pronto el más aventajado de todos, pero no era solamente Daniel, eran los 4. O sea que los 4 eran así, pero porque tenían el Espíritu de Dios con ellos. Y eso se manifestaba en las cosas que ellos hacían. Y a veces uno dice, nosotros estamos sobresaliendo en nuestras labores por encima de los demás, sí o no. Hablo personalmente. ¿Será que yo soy un pastor que estoy sobresaliendo o no? Y yo digo, no, yo me esfuerzo, yo estoy haciendo las cosas lo mejor posible. Yo trato, pero no, hay otra gente por ahí que es mejor que yo. Y yo digo, no, pero es que de pronto lo he tratado de hacer solo. De pronto no le he dicho al Señor, Señor, ayúdame. Señor, yo quiero hablar mejor, yo quiero estudiar mejor, yo quiero preparar mejor las predicaciones, yo quiero hacer otras cosas. Pero quiero que tu Espíritu me dé eso, me dé la creatividad. Quiero que tu Espíritu me ayude a hablar bien, a que la gente me entienda, a que no vayan y digan, no, pues no le entendimos nada al pastor, pero gloria a Dios por todo lo que dijo. ¿Sí? Me movió y definitivamente entendí por qué estos 4 hombres, Daniel y sus 3 amigos, sobresalieron. Y por qué ellos buscaban 3 veces al día al Señor. La palabra de Dios dice que Daniel lo buscaba en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Para qué tanto? Si no era pastor, ni era apóstol, ni era profeta, ni era evangelista. Pero tenía una tarea y era servir al rey. Y él no trabajaba para él, sino trabajaba para Dios. Entonces buscaba a Dios para que Dios le diera esa sabiduría, Dios le diera esa capacidad, Dios le diera esa gracia. Y por eso era tan importante al lado de Nabucodonosor. Por eso ninguno de los demás sabios estaba al nivel de él. Y lo que me gustaría entender hoy es cómo nosotros acercamos el Espíritu de Dios a cada cosa que nosotros hacemos. Voy a salir a trabajar y yo quiero que el Espíritu de Dios esté conmigo.
Voy a salir a hacer un negocio, quiero que el Espíritu de Dios esté conmigo. Voy a dar unas clases de vocales y quiero que el Espíritu de Dios esté conmigo. Estoy trabajando allá en este negocio tan maravilloso que se llama Onda de guitarras, instrumentos musicales, y quiero que el Señor me acompañe y me guíe y me dé creatividad y me dé gracia y pueda hablar con los clientes. ¿Por qué no? Si estoy trabajando para el Señor, y cuando la gente me vea prosperar, también va a mirar al Señor a través de eso. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas de la misma manera como prospera tu alma. A veces creemos que prosperamos en el alma, pero dejamos al Espíritu o a Dios fuera de las demás cosas, cuando allí también deberíamos ir creciendo, allí también deberíamos ir prosperando. Y me encanta esta posición. A mí personalmente, les digo, me fascinó entender esto. Yo no lo entendía, no lo vi tan claro. A veces uno dice, sí, Dios va conmigo a todas partes, pero no le pido que me dé sabiduría para esto, creatividad, inteligencia. No, uno como que quiere vivir allá afuera como uno pueda, con sus propias fuerzas, con su propia capacidad, pero no tiene que ser así. Me encontré con un versículo que quiero que leamos todos, y está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9 en adelante. Lo tiene conmigo. Romanos 8:9 dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Tenemos que caminar con Él en todas las cosas que nosotros hacemos. Versículo 10. Por culpa del pecado sus cuerpos tienen que morir, pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. 11. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, esto Dios lo hará por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hay una posición allí fuerte de que el Espíritu tiene que vivir en nosotros, que nosotros tenemos que andar con el Espíritu en todas las cosas. Esto no es una cosa de vigilias, tampoco es una cosa de ayunos, tampoco es una cosa de domingo. El Espíritu Santo debe vivir en nosotros. ¿Cuándo? En todas partes, en cada cosa que hagamos, en cada circunstancia que vamos a enfrentar. Que Él nos acompañe, que Él nos guíe, que Él nos lleve, que Él esté ahí con nosotros siempre. ¿Para qué? Para que las cosas que hagamos, las hagamos con la excelencia que solamente proviene de los cielos. Versículo 12. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a estos malos deseos, tendrán vida eterna. 14. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Déjenme parar ahí un segundito y preguntarles algo. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos sin saber si el Espíritu o sin saber si Dios está de acuerdo con eso o no? Pensemos un momentico. Le decía a una persona que vino a mi oficina en la tarde, a veces a nosotros nos ponen cosas buenas en el camino y uno dice, oiga, esto es bueno, pero ¿cuántas veces le preguntamos a Dios si Él quiere que lo hagamos o no? No sé si me está entendiendo esto. Somos a veces demasiado individualistas con nuestras cosas, ¿sí? Dejamos a Dios a un lado en muchas de nuestras decisiones. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué me equivoco tanto? ¿Pero por qué me pasa esto? ¿Pero por qué no avanzo aquí? ¿Por qué no hago allá? Porque nosotros a veces buscamos a Dios. Cuando la cosa es demasiado complicada, buscamos al Señor. Pero cuando son decisiones pequeñas o nos parecen que es bueno o me llaman la atención o me motivan, yo las hago, pero no consulté al Señor. Y a veces los problemas no vienen por una cosa grande, a veces los problemas vienen por una pequeña mala decisión. ¿Y quién tomó esa pequeña mala decisión? Nosotros. ¿Y por qué no nos tomamos el tiempo para buscar que el Espíritu nos guíe aún en esas decisiones? Pregunta,
Diría Benito, pregunta, pregunta, pregunta. Ah, no, es pregunta. ¿Qué pasaría? Hagámonos esta conjetura. ¿Qué pasaría si tú, en cada decisión que vas a tomar, le pides dirección al Espíritu Santo? ¿Cómo será la decisión tomada? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué no tener al Espíritu Santo con nosotros en cada decisión que vamos a tomar? Y escúcheme, no se trata de que vayan allá, ay, ¿será que me pongo la camisa verde o me pongo la camisa roja? Espíritu Santo, a ver, ayúdanos allí con qué camisa nos vamos a colocar. No, estoy hablando de decisiones, decisiones que a veces marcan mucho nuestra vida y que a veces no tomamos a Dios en cuenta para eso, ¿sí? Compras, ¿qué hacemos? Hacemos compras y no sabemos si sí lo debemos hacer o no lo debemos hacer. ¿Y por qué no decirle? ¿Por qué no consultar? ¿Por qué no pedirle al Espíritu Santo, Señor, dame paz si esto es lo que quieres que haga o no? ¿Cómo será la decisión? ¿Cuántas cosas dejaríamos de comprar? Preguntémonos esa, yo tengo una lista grande. ¿Sí? ¿Cuántas cosas no compraríamos por eso? Perdónenme que me meta con la ropa, pero ¿cuánta ropa compramos y nunca nos la pusimos? No nos quedó buena, después vi el color y el color no era el que yo pensaba, los zapatos me quedaron apretados. Por ahí tengo un amigo mío que me llamó de los Estados Unidos, dijo, me llevo unos guayos espectacular, y llegó el día del partido y llegó a la cancha, me quedaron pequeños. Y ahora, no sé, tú quieres comprar otros porque estos ya no me sirvieron. Igual, no estoy queriendo que esto sea como una cosa que cada vez que voy a hacer cualquier cosa tenga que estar. Lo que yo estoy queriendo decir es que al Espíritu Santo de Dios lo tenemos para ayudarnos en tantas cosas y nosotros lo tenemos a un lado. Lo tenemos arrinconado solamente para momentos que nosotros pensamos que son espirituales y solo para esos está. Pero Él está aún para una persona que era orfebre, que trabajaba con el oro y que Dios dijo, le voy a dar el Espíritu de Dios para que haga esa labor, pero la haga de la manera que Dios quiere que la haga. De pronto hoy tú tienes una tarea y estás ejecutando una labor, un trabajo, y tienes que tomar decisiones. ¿Cuántas? Cientos, porque tenemos que ir tomando decisiones con la vida. ¿Por qué no caminar ahí con el Espíritu Santo de Dios, diciéndole, ¿tú qué quieres? ¿A dónde me indicas? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque no quiero hacerlo independiente, quiero hacerlo contigo. Mira, de pronto alguien me dirá, yo no escuché nada, no sentí nada, pero el solo hecho de que tú lo tengas en cuenta, el solo hecho de que tú vayas delante de Él y le digas, yo no quiero hacerlo solo, sino quiero hacerlo contigo, ¿sabes qué? Recibes respaldo divino. Contaste con el Señor para hacerlo. Y el Señor definitivamente no te va a dejar avergonzado. Hace rato conté esa historia, pero yo la quiero contar hoy otra vez porque nos puede ayudar a entender. Hace algún tiempo decidí comprar un carro. Pero antes de comprar el carro, tenía que ir a buscar a mi hombre sabio, a mi padre, al que tiene mucha experiencia por delante. Y le dije, papá, yo quiero comprar este carro. Era un Matsuri, muy bonito. Y dije, no, pues yo llevo a mi papá. Y llevé a mi papá, fuimos allá, era un carro de una señora, mi papá lo vio, lo prendimos, y él me dijo, mijo, cómprelo. Y yo, bueno, lo compré. A los 3 meses íbamos con mi esposa para Sogamoso y en Pescadero el carro se acabó. El motor se le dañó, tocó llamar a mi papá, decirle qué hacemos, yo no sé qué, no sé cómo llegamos, al fin como que dejamos enfriar el carro un poco y lo traíamos de a raticos. Y bueno, nos fuimos de para allá y mi papá cogió el carro y envió a alguien, no sé cómo fue, y le dijo que fuera a revisar qué tenía el carro y definitivamente el motor se había quemado y que el arreglo en esa época costaba 3,5 millones de pesos
Y yo, ¿y ahora qué? Pero como le había pedido el favor a mi papá que me acompañara para revisar el carro, mi papá dijo, tranquilo mijo, yo le colaboro acá y me dio 3 millones de pesos y yo solamente tuve que poner 700,000 pesos. ¿Por qué me respaldó él? Porque yo no lo hice solo, porque él me acompañó y porque él me dijo, hijo, cómprelo. No estoy mintiendo, esto fue así. ¿Cómo? Negocio del año. Pero lo que le estoy tratando de decir, y quiero que me entienda esto, es que cuando cada cosa que tú vas a hacer, se la pones al Señor y no la haces solo, vas a recibir un respaldo. De seguro, si yo no lo llamo y le cuento que se me quemó el motor, digo, mío, le va a tocar ahorrar por varios tiempos, ¿sí? De seguro no me hubiera dado por lo menos esa plata. De pronto me hubiera colaborado con algo, pero no me hubiera dado los 3 millones que me dio. Porque consulté con él. Porque le pedí una ayuda frente a esa circunstancia y me apoyó. Cuando tú en cada circunstancia pones al Señor, y te digo, no es que tú digas en tu lógica es el negocio del año. No es que tú digas, no, es que yo lo veo y lo analizo por todos lados y yo sé que es bueno. No importa si es bueno, no todo lo que es bueno para los ojos de nosotros es bueno para los ojos de Dios. La palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Cuando entiendes eso y antes de tomar cualquier decisión, buscas al Espíritu de Dios y le pides dirección, tienes un respaldo divino sobre todo lo que hagas. Y de seguro, si algo pasa, Él traerá respuesta, Él traerá la ayuda o simplemente te llevará de triunfo tras triunfo tras triunfo. No lo quiero poner más complicado que eso, no quiero que nadie me vaya a entender algo que algún día me pasó también, que estábamos con 2 amigos yo estaba recién convertido, estaba enamorado del Señor, pues aún lo estoy, pero estaba en mi primer amor. Y entonces le dije a mis amigos, oiga, vamos a orar, vámonos al parque a orar. Entonces uno dijo, vamos primero a orar al Señor, a ver si quiere que oremos. Y yo quedé como, vamos a orar para ver si quiere que oremos. O sea, ya llega un momento donde esto no es así, es simplemente que tú y yo nos acerquemos hoy mucho más al Espíritu Santo de Dios, porque Dios nos lo ha dejado para que nos ayude. No debemos ser tan, perdónenme la expresión, después me van a regañar algunos, no seamos tan tontos de tener las respuestas por detrás del cuestionario y no utilizarlas para que todo nos salga bien, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, acompañarnos porque cada cosa salga de acuerdo al propósito divino del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, que es la mejor para nosotros. ¿Por qué tantas cosas no nos salen como nosotros queremos? Porque muchas veces, muchas, no tomamos al Espíritu Santo en cuenta, a Dios en cuenta para todo. Y a veces no nos damos cuenta que Él nos puede ayudar en todo. Di conmigo, todo. Mi casa, las decisiones de mi casa. Mi vida, las decisiones en mi vida. Mi trabajo, las decisiones de mi trabajo. Mi empresa, las decisiones de mi empresa. Mis viajes, las decisiones de mis viajes. Las compras, las decisiones de las compras. Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para acompañarte. Puede ser el negocio de la vida, pero el mundo da vueltas. Y lo que tú viste hoy como el negocio de la vida, mañana puede ser nada. Pero si le consultas a Dios y el Espíritu Santo te ayuda, Él te puede decir, porque Él lo sabe todo. Él sabe lo que viene. Puede decirte, oye, no te metas por ahí. Y la gente puede decir, uy, pero tú estás loco. Y tú puedes decir, no, yo consulté con el de arriba. Y Él no me dejó hacerlo.
Y después de un tiempo la gente dice, ay, menos mal este no se metió, porque mire lo que le hubiera pasado. Escúchame, no quiero alargarlo, no quiero. Quisiera tener unos minuticos más para que buscáramos un poco al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, para que lo acerquemos. Y en algún momento yo me sentí ayer leyendo esto, que lo tenía allí como olvidado, como que era una cosa que no era tan común conmigo, como que yo no lo estaba buscando siempre. Y de pronto decía, ¿por qué tengo estos líos? Porque no lo he consultado. Y no es porque yo sea malo ni porque haya hecho cosas malas, sino porque hay decisiones que tomo que no lo tomo en cuenta a Él. Y después resulto recogiendo lo que hice por mis malas acciones. Y después tendré que ahí sí, Espíritu Santo, ayúdame por favor en este lío. ¿Cuál lío? ¿De qué me hablas? Bueno, te quiero contar. Qué chiste cuando ya le contamos, cuando nos metimos en el cuento y ahí sí le queremos contar. Pero mira, yo lo vi y era bueno, pero no me contaste, yo te hubiera dicho. Déjeme terminar con esta historia para que podamos tener un tiempo que también pasó cuando mi padre estaba por acá. Una señora había ahorrado una cantidad de dinero de sus negocios, de sus cosas, y ella quería montar un spa, un negocio donde hacían masajes y limpiaban, me imagino que el rostro y este montón de cosas. Y ella sabía algo de ese negocio y ella vio la oportunidad. Una señora le arrendó una casa y ella cogió su casa, la casa que arrendó y todo su ahorro y se lo metió en arreglos de la casa, y mejor dicho, eso volvió esa casa una belleza, y metió una plata ahí, se quedó sin nada y arrancó su negocio, y al poco tiempo ese negocio no funcionó y su plata se le había acabado. Todo lo que había ahorrado por un buen tiempo se le había acabado. Después entonces llegaron a buscar a mi papá, don Ricardo, pastor, y que mira qué pasó con esto. No me acuerdo claro qué le dijo, pero de seguro le dijo, pues si nos hubiera consultado un poco a nosotros, no le hubiéramos dicho que metiera su dinero en una casa que no era suya. Porque ¿cómo recupera eso? ¿Sí? Es ese consultar, es ese contar con otras opiniones, pero sobre todo con las opiniones de Dios, con la dirección de Dios, con el apoyo de Dios. Escúchame, el Espíritu Santo está abierto para ti. Agárralo, aférrate a Él, camina con Él, caminemos con Él en cada cosa, en cada decisión, en cada circunstancia, en tu negocio. No sé si quisieras de esto que le dio Dios al orfebre: inteligencia, sabiduría, creatividad. ¿Cuántos necesitan de eso en sus negocios? ¿Qué están haciendo para conseguirla? ¿Consultando libros? Sí, no está mal. Hay libros que te pueden dar ideas, pero ¿por qué no buscar esa inteligencia y esa sabiduría y esa creatividad que viene de lo más alto, que viene del Señor y está disponible para ti? ¿Cuántos quieren eso? Cierren sus ojitos un momentico. Ábranme las cortinas, que quiero tener toda la alabanza ahí. El Espíritu de Dios está aquí. Y está aquí para ti, y está aquí para mí. El Señor Jesús dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Y Él va a ser quien los ayude, quien les traiga consuelo, quien les dé dirección. Abre tu corazón hoy al Espíritu Santo. Si alguien me pregunta qué es lo que primero tendríamos que hacer, es decirle: perdónanos, te hemos tenido tan olvidado en tantas y tantas decisiones y en tantas cosas que hemos hecho, que ahora entendemos por qué no nos ha ido bien en todas las cosas. Cómo nuestra vida no va de victoria en victoria, sino a veces ha ido de derrota en derrota.
porque hemos creído solamente en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia lógica o razonamiento, y ya no queremos hacerlo. Queremos contar contigo para cada cosa.